Los chicos ven el mundo como nosotros los padres miramos el mundo. Los chicos se hablan a sí mismos y hablan a los demás según cómo nosotros les hablamos a ellos. Para trabajar en prevención del bullying es muy importante que los adultos también rompamos con nuestros propios prejuicios, ¿no? A veces eso lo vemos mucho, el tema de que no solamente las cosas que están pasando en los grupos de chicos pasan en los chicos, sino pasan en los grupos de adultos, ¿no? Mamás que te dicen, pero yo siento que esto a mí me pasa como madre también. O sea, yo no siento que le pasa solamente con mi hijo, sino que yo siento, por ejemplo, no sé, vengo de un lugar distinto, con una cultura distinta y siento que el grupo de madres o de padres no me aloja de la misma manera porque tengo un origen diferente o siento que de repente que esté hablando de esto, que me esté pasando esto a mi hijo, que esté con malestar incomoda y todo el grupo se corre, ¿no? O sea, hay veces que pareciera que los patrones y los estilos vinculares que están en algún punto desafiando y apretándole el zapato a los chicos, también se repiten en el grupo de padres. Entonces, es muy importante esto de poder ver cómo nosotros estamos mirando la diversidad, porque la empatía y la apertura, ¿sí?, son enseñados a través del modelado, ¿sí? Necesitamos fomentar la participación activa. Y esto es muy importante, que a veces estamos mucho pensando si mi hijo es víctima o es agresor, ¿no? Estamos preocupados si están en este rol, pero a veces no basta con esto, no basta con que sí, no lo están peleando o que no está en el grupo de agresores, sino también preguntarnos si este chico, ¿sí?, si cómo está este chico ejerciendo la convivencia en este grupo, ¿sí? ¿Cómo está mi hijo ejerciendo la convivencia en este grupo? Esta es la pregunta que nosotros queremos hacer. Y un poco la diferencia que queremos marcar por ahí, o el valor que queremos, el valor agregado con las charlas que veníamos hablando, hoy justamente queremos hablar del contexto social, ¿sí? De que el bullying es una problemática psicosocial, ¿sí?, donde hay un montón de roles involucrados. Por lo tanto, ¿sí?, si todos los chicos tienen un rol y una participación, entonces también todos los padres, entendiendo que es un problema que le pasa a un grupo y un contexto, ¿sí?, también deberían entender que ellos tienen una responsabilidad activa. Hay que tener presente al paraguas de cosas que pueden surgir en relación a la socialización, ¿no? Donde tenemos que un poco salir de estas concepciones. A veces nos encanta poner todo como en categorías, ¿no? Y como, bueno, ponemos esto de la categoría y esto, si hay una situación de bullying significa tal, y no es tan así, ¿sí? Es decir, que pueden haber situaciones de bullying que sean situaciones, como le llamamos, de bullying blanda, y por eso hay que perderle, hay que perderle el miedo al término, hay que perderle el miedo, ¿sí? Hay que perderle el miedo porque es una situación que si se detecta, se previene y se trabaja, se puede desarmar, ¿sí? Y por otro lado, también tener presente, no desestimar otras cosas, porque nos recontralarmamos y de repente vemos indicadores de bullying, pero de repente vemos que hay un problema de integración crónico desde hace mucho tiempo, y es como lo tendemos a normalizar porque no es una situación de bullying, ¿no? Y el problema de integración también es un problema que genera mucho dolor, y es un problema a veces que es incluso motivo de cambio de colegio, ¿no? Chicos que no sufren bullying, no es una situación, no hay intencionalidad, no sufren permanentes agresiones, pero se sienten excluidos. Una vez trabajaba con un caso de una chica donde me decía que yo me siento incluida, pero no me siento integrada, ¿no? Y las compañeras decían, pero nosotros la hacemos parte. Y era real. O sea, las compañeras, con esto de que a veces habían recibido como charlas y estaban como muy entrenadas en esto que esta chica tenía que participar, o sea, la incluían en una charla de conversación, pero ella no se sentía integrada. La integración es un paso más profundo, ¿no? Y en un poco lo que ella decía tenía razón, porque había una barrera donde lo que no podía realmente nunca era pertenecer de manera genuina a un grupo, ¿no? Entonces, de repente nos recontra alarmamos por si no es una situación de bullying, pero si hay un problema de integración o incluso una situación de violencia ocasional, que es una situación que llega, que escala a una situación física, bueno, como no le ponemos la palabra, bueno, no es tan grave. Entonces, abrir un poquito el mindset, ¿sí? Mamá,
Estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa a quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. ¿Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado? Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, exténdeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Nosotros asesoramos para esta publicidad con el Consejo Publicitario Argentino. Emanero es el rapero que está ahí. Y después de que hizo esta canción, él dijo, me impresiona la cantidad de gente que me escribe, de chicos, como que se volvió un referente en el tema. Y me dice, es un tema fuertísimo que muchas veces los chicos se sienten solos, ¿no? Y como ven, es algo que le pasa. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios que tiene que hacer. No es cualquier conflicto, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos decir. No todo es bullying. No es que un día se peleó o un día no lo invitaron y eso ya es que le están haciendo bullying, ¿no? Para que se dé bullying es un fenómeno que se va gestando a lo largo del tiempo y tiene que ser toda una dinámica social disfuncional y es algo que tiene que cumplir estos 3 criterios. ¿Vieron cómo se sentía este chico? Se sentía solo, se sentía sin salida, se sentía que hablaba y nadie lo escuchaba, ¿no? Porque muchas veces esto pasa también después cuando vamos a hablar de los tipos de bullying con el bullying social, ¿no? Que a veces dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? No quiere ser la amiga, pero esto de que en el colegio lo incluyen, pero después nadie le invita. Y el bullying social muchas veces por los padres pasa desestimado, como diciendo, bueno, nada, no quieren ser la amiga y punto, ¿no? Pero si hay estos 3 criterios, sí es una situación de acoso escolar. O sea, ¿qué criterios tiene que tener una situación problemática que ustedes pueden pensar en el aula de su hijo o de su hija para que sea considerada una situación de acoso escolar? ¿Sí? Primero tiene que ser algo crónico. Miren el video, este chico esto le pasaba todos los días, ¿no? Nosotros siempre decimos, imagínense que una vez salen de su casa y les roban, les pegan, les sacan todo, se van a sentir horribles, se van a sentir vulnerados, inseguros, que el entorno no es seguro, pero bueno, se vuelven a recomponer, se arman y al otro día vuelven a salir y les vuelve a pasar. Y así todos los días. ¿Cómo se sentirían ustedes si saben que esto les pasaría todos los días? ¿No? Es la sensación de vulnerabilidad, de desprotección, de que el entorno no es seguro. Eso es lo que da esta sensación de cronicidad. No hay escape, no hay salida. Esto me pasa todos los días durante semanas, meses o años. Por eso decimos que es algo grave, ¿no? Es una subcategoría grave de violencia. No es algo que pasó un día y al otro no, ¿no? Después tiene que estar esta intencionalidad de generar un daño. Que esto, lo hablamos también la vez pasada, que no nos podemos basar en lo que nos dicen los chicos, ¿no? Si nosotros vemos que lo empujaron un día, o le tiraron la pelota, o le dijeron un sobrenombre, y le preguntamos al que lo hizo, pues ¿lo hiciste a propósito? No, Seni, era un chiste, él sabe que era un chiste. Pero lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, él haciendo esta conducta de dejar de lado, burlar, invitar a todos menos a él, etiquetar, ¿sabía que al otro no le iba a gustar? Si ya él podía saber que al otro no le iba a gustar, es que había una intención de generar un daño, ¿no? Como invitemos a todos a la pijamada menos a tal. Entonces ahí como el daño no es físico, no es tan visible, a veces es como más difícil de determinar la intencionalidad. Pero nosotros si vemos, bueno, es siempre la misma chica a la que le pasa, siempre es ella la que queda afuera, es siempre a este al que burlan o al que no invitan. Entonces ahí ya podemos ir pensando en que hay una intencionalidad. Y el tercer criterio, que es muy, muy importante, creo que como que es muy característico, es este desbalance de poder. Miren el video, este chico tenía posibilidad de escapar, eran uno contra todos. ¿Vieron que eso que decía,
Porque como está mantenido por toda una dinámica social disfuncional, este agresor tiene sus seguidores, tiene los que se ríen, tiene los que miran y no hacen nada. Entonces no puede salir por sí solo de esta situación porque hay desbalance de poder. Y esa es la principal diferencia con un conflicto. ¿No? A veces nosotros como papás, queriendo reforzar a nuestros hijos, les decimos, bueno, andá y defendete. Bueno, en todos los colegios va a haber chicos peleadores, vos tenés que aprender a defenderte. Pero si realmente hay un desbalance de poder en donde es un grupo que tiene el poder, el que ejerce estas agresiones, estas exclusiones, y siempre el mismo, y nosotros percibimos que estos cuando hacen estas agresiones tienen más poder y que el chico que recibe estas agresiones no puede salir de ahí por sí solo, ahí ya podemos pensar en bullying. Hay una dinámica que mantiene cada vez más este desbalance de poder y que genera miedo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que este chico tiene miedo de hablar, tiene miedo de contar porque va a empeorar mi situación porque todos lo apoyan a ahí ya podemos pensar en acoso escolar. A veces es muy sutil, por eso es importante verlo. Y acá nosotros hicimos este gráfico para diferenciarlo bien de las otras formas de situaciones problemáticas, de conflicto, de violencia que puede haber en una institución escolar, ¿no? Entonces lo pusimos así. El bullying, como ven en el gráfico, es una subcategoría de la violencia escolar. Es violencia, está dentro de la violencia, porque la violencia es cualquier tipo de acción o omisión que tiene la intención de generar un daño. Pero en una institución escolar hay muchos hechos, muchas situaciones que pueden entrar dentro de la categoría de violencia escolar. El vandalismo, rompió en el colegio, las madres a la docente a los chicos, ¿no? Pandillas. Hay un montón, pero para que sea considerado acoso escolar se tiene que dar entre pares, ¿sí? Entre compañeros, porque esa es la única forma que nosotros tenemos de ver el desbalance de poder. Y por otro lado, la violencia escolar puede pasar una vez, o sea, es algo ocasional, ¿no? Se pelearon dos pandillas, se pelearon una vez, y eso no quita que sea menos importante o menos grave, ¿no? Pero se va a abordar de forma diferente. En cambio, el acoso escolar es esto que decíamos, es como esta gotita, ¿no? Que cae en la frente, que nosotros le decimos la peor tortura china, ¿no? Que es que va desgastando los recursos. Y quizás si uno como padre lo mira de fuera y dice, che, no es tan grave, no es que le están pegando, no lo agarraron de 5 para pegarle, pero todos los días le dicen algo, todos los días le empujan la goma, todos los días le dejan de lado, todos los días algo le pasa y eso de a poquito le va dando le va desgastando los recursos. Porque este chico prueba haciéndose el que no le importa, prueba defendiéndose, prueba haciéndose el payaso y no sale de esta situación. Y esto hace que le genere esta sensación de desesperanza. Por eso cuando hay una situación de acoso escolar hay que intervenir, como padres, como institución, los adultos, tenemos que intervenir para desarmar esto lo antes posible, porque va generando consecuencias, pues desgasta los recursos, la autoestima, ¿no? Esto de yo no puedo salir de acá, estoy solo, me siento sola, a nadie le importa, me siento invisible. Y todo esto es lo que tenemos que evitar que los chicos sientan, ¿no? Apenas vemos que se está configurando esta dinámica, como adultos tenemos la responsabilidad de intervenir antes de que esto ya como que se cristalice, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, después vamos a ver, esto cada vez se hace más rígido. Entonces, la diferencia con la violencia es que el bullying es entre pares y es algo crónico, pero es una subcategoría de violencia. ¿Cuál es la diferencia con los conflictos? Los conflictos hay el mismo nivel de poder, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vemos? Que un día pelea otro día pelea ambas partes están igualmente implicadas emocionalmente. Los dos están enojados, los dos están tristes, los dos están angustiados, pero un día pelea otro día pelea y por eso a veces se hacen como muy largos, ¿no? Pero nosotros lo que vemos es que no hay uno sobre otro. No hay un dominio-sumisión, no hay uno que ejerce el poder sobre otro, no hay miedo, hay conflicto de intereses, que ahí hay un montón de formas que nosotros les podemos enseñar, como la resolución de conflictos, la empatía, ¿no? El hacerse cargo de sus actos, el diálogo, la escucha activa, ahí sí sirve la mediación. Ahora, cuando hay miedo, hay desbalance de poder, ¿de qué sirve juntarlos a hablar? ¿No? Acá va a haber un monólogo del agresor, del que tiene el poder, y el otro se va a quedar callado y va a decir, sí, era un chiste, no me molestó, ¿no? Entonces, qué importante que podamos distinguir que cuando hay un conflicto, los conflictos son naturales, van a estar siempre en la vida y los podemos aprovechar preventivamente, para enseñarles a resolver los conflictos de forma pacífica. A ver, escucha al otro, no pases por encima. Pero cuando ya hay bullying, esto ya no sirve, ¿no? Se interviene de otra forma. Los adultos tenemos que intervenir para desarmar esto. Esto del desbalance de poder, ¿qué significa? El poder es una construcción social, ¿sí? Y esto va a depender del contexto.
Por ende va a depender de cada grupo, ¿sí? Con lo cual, lo que tenemos que pensar es cuál es el eje de poder en cada grupo, ¿sí? Y que en realidad también hablamos de, la pregunta es no solamente cuál es el poder, sino también cómo se usa el poder. Si el poder se usa para un liderazgo positivo, ¿sí? Un poder sano, donde ese poder lo uso para inspirar a los compañeros, para, bueno, lo que fuera en términos positivos, o si ese poder se usa para dominar a otros, si ese poder se usa para de repente tener más liderazgo, más opinión, para monopolizar las decisiones. Y ayer una chica me decía en la consulta que ella a veces no quiere responder, no quiere contar nada personal, no quiere equivocarse en clase, está como con mucha ansiedad, porque me decía, cualquiera de mis errores puede ser utilizado para esparcir un rumor. O sea que el eje de poder tenía que ver con tener alguna información de alguna de las chicas, de cualquier tipo de cosas, para esparcir un rumor, ¿no? Entonces yo ahí me quedé pensando porque en general nosotros los ejes de poder tradicionales tienen que ver con, bueno, desempeñarse mejor en un deporte o de repente tener tal o cual contextura física, ¿no? Las chicas que tienen este cuerpo hegemónico, o a veces el poder socioeconómico, también me decía mucho de que el poder tenía que ver con tener tal o cual cosa, lo material, como de repente el que tiene el termo con tal marca tiene más poder que otro, ¿no? Pero esto de decir que yo tengo poder cuando tengo información tuya, ¿no? Porque esa información tuya me hace a mí poseedora de algo que sé que te puede molestar, ¿no? Entonces eso me ubica en lugar de poder. Entonces son dos preguntas, ¿cuál es el eje de poder? Y por otro lado, si ese poder se usa de manera intimidatoria. Porque pueden haber cuestiones que generen diferencia de estatus social, eso pasa en todos los grupos, ¿sí? Humanos, hay diferentes cuestiones que pasan en relación a la grupalidad, pero me parece que el punto tiene que ver cómo los chicos están ejerciendo el poder, ¿sí? Y en lo que vemos que una de las leyes que mantiene junto a la ley del silencio las dinámicas abusivas en todos los tipos son la ley de dominio y sumisión. Por tener esta tal o cual característica, cualidad, esto me ubica en un lugar de superioridad, y no solamente de superioridad, sino de refuerzo social y de impunidad en el grupo, ¿sí? Y por no tener tal o cual cualidad, esto a mí me ubica en un lugar de sumisión, de miedo, de inferioridad y de vulnerabilidad en el grupo, ¿sí? Y algunas cosas que nosotros hacemos los padres, o incluso los docentes, y por eso trabajamos con los docentes, acentúan el desbalance de poder. Si de repente yo tengo un grupo de chicas donde ellas están, el eje de poder tiene que ver con la apariencia física, y soy una mamá que todo el tiempo estoy alentando a un perfeccionismo físico, de repente promuevo diálogos que tienen que ver con la imagen, llevo no sé, a los chicos a que desfilen lo que fuera, en algún punto estoy reforzando, ¿sí? Ese eje de poder que no lo están usando bien, ¿sí? Si veo que el eje de poder tiene que ver con lo material y que eso hace que los chicos separen de manera rígida quién está dentro y quién está fuera del grupo, y todas las madres salimos a comprar el cubo mágico, no estamos ayudando, ¿sí? No estamos ayudando. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahí? ¿Podemos poner un límite a nuestros hijos y decir, mirá, no, esto no, pero es el cubo mágico que todos los tienen? No, pará, pensemos en cómo este cubo mágico está siendo movilizador de estructuras y de situaciones sociales en los grupos que no les hacen bien, ¿sí? Entonces es importante pensar cuál es el eje de poder, cómo usan este poder y cómo nosotros los padres podemos fomentar a que en lugar de que esta brecha se equipare, ¿sí? Que esa brecha sea cada vez más profunda. Esto se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? No es que se da de un día para el otro. Por eso ven que los conflictos también a veces, si se empiezan a resolver de forma violenta y uno empieza a tener poder sobre otro, pueden derivar en una situación de bullying, ¿no? Entonces, los padres muchas veces vamos viendo que la clase de nuestros hijos se va tornando como un clima cada vez más tóxico, que quizás todavía no hubo ningún síntoma, nadie que tuvo un problema, no hay bullying, pero vamos viendo que van dejando de lado algunos. Por ejemplo, está pasando mucho con hasta de moda el fútbol. Entonces, los futboleros o las futboleras, porque está también muy de moda en las mujeres, son las que pertenecen, son las que están adentro, y el que no juega al fútbol queda afuera, ¿no? Como padre lo vamos viendo, y quizás uno con toda la buena intención le dice, bueno, trata de meterte en fútbol, trata de, viste, como para que pertenezca, ¿no? Y en vez de tratar de que todos sean iguales para que pertenezcan, qué importante es poder
hacer acuerdos entre padres. Después lo vamos a hablar un poco entre qué podemos hacer como padres, ¿no? Pero sentarnos y decir, che, veo que está así la clase, no es que no es la culpa de nadie, no vamos a, ¿viste?, a señalar a nadie, pero está medio feo y están todos como que el que no juega fútbol queda afuera. ¿Qué podemos hacer como padres? Qué bueno poder juntarse y hacer un acuerdo, ¿no? Y decir, esto está pasando en nuestra clase, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, fomentemos otras cosas que no sean fútbol. Si invitamos, fomentemos que jueguen un rato a fútbol o un rato a otra cosa, ¿no? Y lo mismo del colegio. Poder ir a hablar al colegio y que el colegio diga así, nosotros también lo estamos haciendo, y como en equipo ir desarmando esto, ¿no? Porque si vemos que se va posicionando como un desbalance de poder en donde algunos quedan acá y otros acá, intervengamos a tiempo, ¿no? Ese es un poco el foco, prevengamos, antes de que, siempre es mejor prevenir un incendio antes que apagarlo, decimos, ¿no? Y en esos casos, cuando yo lo detecto al tiempo y trabajo, qué importante esta palabra que trajo Caro, que es la palabra acuerdos. Qué importante esta palabra, ¿no? En el colegio se trabajan los colegios en el tema de acuerdos de convivencia, pero me parece que qué importante entre la comunidad de padres que haya acuerdos, que nos podamos poner en acuerdo para llevar adelante una estrategia conjunta. Y cuando hay un caso que detectamos de manera temprana, que como dijimos no es algo que le pasa a un chico sino también a un grupo, esto se puede revertir y se puede desarmar, ¿sí? De hecho, en el protocolo nosotros tenemos una fase, vamos pasando por diferentes fases, y la última, que es necesaria, es la fase restaurativa, ¿sí? Porque lo que nosotros tenemos que reparar después tiene que ver con un vínculo, ¿no? Una mamá me decía que estábamos trabajando en un caso y me decía, bueno, se siguieron todas las medidas del protocolo y se avanzó y se trabajó muy bien, y me decía, el chico que estaba en el rol de agresor, porque son roles dinámicos, ¿sí? De ese rol se puede salir, me decía, el chico lo quiere invitar a su casa, ¿no? Y dice que quiere aprender a jugar bien con mi paciente, ¿no? Y le decía, y la mamá estaba preocupada, decía, y ya está pasando varias veces, y la mamá también me llamó y me dijo que bueno, que realmente como que tiene una preocupación genuina de que quiere volver a ser su amigo, y estaba con miedo la mamá, decía, ¿qué hago? ¿Lo dejo para que se vuelva a repetir, ¿no? ¿O lo permito? Y la recomendación fue que, dado que también observábamos que en el espacio escolar eso se estaba revirtiendo, que veíamos que había un patrón donde este chico estaba pudiendo descorrerse de ese rol, la propuesta fue que vaya, ¿no? Porque lo que se necesita acá tiene que ver con una reparación, es decir, el distanciamiento que nosotros lo aplicamos cuando hay un caso de bullying, porque si vos estás con algo que te produce ansiedad, a veces de manera cautelar es, bueno, distanciate de esto que te genera ansiedad, pero en algún punto lo que uno tiene que lograr, ¿sí?, es tener la confianza suficiente como para poder acercarte a este estímulo y que ya no te produzca este miedo, ¿no? Y el cambio tiene que ser de los dos, y a su vez tiene que ser un cambio de grupo. Entonces el ciclo y el protocolo se cierra cuando puede haber una restauración. Y esto es posible, ¿sí? Los casos de bullying no tienen que terminar en cambio de colegio, ¿sí? No es ese siempre el final. El tema es cuando esto es algo que en el tiempo no se detecta, no se trabaja y no hay disposición de trabajo conjunto. Ahí, bueno, va a ser inevitable, ¿no? Pero cuando nosotros lo podemos trabajar y lo podemos detectar y hacemos estamos juntos en el plan de trabajo, esto se puede revertir y se puede reparar, ¿sí? Y acá queremos hablar particularmente, no nos vamos a tener en esto mucho, pero que hay diferentes tipos de bullying, diferentes maneras a su vez. Está el bullying, lo que es el bullying directo, es cuando yo te lo hago a la cara, ¿sí? Y después está el maltrato, si quieren, el maltrato directo, ¿no? Cuando vos sabés, ¿sí? Es observable, manifiesto, pero después está el maltrato indirecto, ¿no? O esto que se llama la agresividad pasiva. Muchas veces también, si ustedes por ahí saben de lo que significa la agresividad pasiva, es cuando yo ejerzo la hostilidad, pero no es abierto, no es directa, no es manifiesto, ¿sí? Sino que es una manera mucho más solapada. Y estos tipos de bullying, ¿sí? O estos tipos de maltrato, si quieren, el maltrato físico, social, verbal, o el cibermaltrato o el ciberacoso, se pueden realizar tanto de manera directa o de manera indirecta, ¿sí? Es decir, puedo verbalmente ser agresivo con vos y ofensivo, o puedo también hacerlo de manera indirecta, puedo esparcir rumores, ¿sí? Hay algo que se llama el bullying social, que tiene que ver con esto, con el uso de los vínculos, y hay algo cuando esto sucede que genera muchísima confusión en quien lo padece. Como yo sé que hay algo que está pasando, no puedo incluso llegar a ponerlo en palabras,
no puedo identificar quién me lo hace, pero siento una hostilidad de parte del grupo, que a veces incluso me doy cuenta de parte de miradas, de gestos, de cosas. Está todo esto lo que se llama la ley de hielo, ¿no? Como que de repente no te hablo. Entonces hay un montón de cuestiones que no tienen que ver con lo directo, que suceden y que a veces es muy difícil de detectar, con lo cual es importante que nosotros como padres sepamos que también esto pasa sucede. mucho esto, hoy puede estar, ya tengo grupo, ya, porque hoy me dejaron, y al otro día, no, hoy no. Esa es otra forma de ejercer el poder, decir, yo decido cuándo estás y cuándo no. Entonces también uno como madre o padre se confunde, dice, pero como si ayer te dejaron estar, jugaste con ellas, te invitaron, estuvo todo bien y hoy no. ¿No? Entonces, eso también hay que estar atento, porque es otra forma de manejar esta como agresión más pasivo-agresiva, ¿no? Y también pasa mucho, para estar atentos, que uno invita, pasa por ejemplo, en una de mis pacientes, que lo peleaban y la mamá dice, entonces invité al agresor a casa para ver y que se lleven bien, y en casa se llevaron bárbaro, pero después vuelven y es lo mismo. Bueno, y esto es lo que ahora después vamos a explicar, que es porque hay una dinámica, ¿no? En donde el chico, cuando está en la casa del otro, no le conviene maltratarlo, porque no tiene el público, no le va a convenir. En cambio, cuando viene acá, si él maltrata, hostiga, hace rumores, deja de lado, ¿qué pasa? Tiene poder, pasa a ser el popular. Hola. Hola, Irene. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues maquillaje, patinaje, el deporte. ¿Qué estudias? Bachillerato, segundo. ¿Cuál es la asignatura que peor se te da? Yo lo sé. Las matemáticas. ¿A qué videojuegos juegas? Al Minecraft y a los Sims. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Se llama Emma. Antes iban juntas al instituto, pero ya no. ¿Por dónde sueles patinar? Por Nueva Segovia, aunque hace tiempo que no va. ¿Cuánto mides? 1,76 con tacones. ¿Cómo lo sabes? Irene, ¿tienes hermanos? Sí, tengo uno. Se llama Víctor y estudia biología en Salamanca. ¿Tienes algún piercing? Sí, tiene uno en el ombligo. Irene, toda esta información la hemos sacado de tus redes sociales. Me sorprende, por ejemplo, que hace 3 días subí lo de los tacones. Lo de las matemáticas es que lo subí hace muchísimo, hace 2 años, y no lo he vuelto a compartir. No somos conscientes a veces que un comentario que subimos a la red puede después repercutirte en tu trabajo, en tus amistades, o si a alguien le va a interesar para hacerte daño en otro momento. Este es un tema muy importante para tener también acuerdos entre padres. Cuando le enseñamos a los chicos a andar en bici, ¿le damos la bici y ya está? No, le enseñamos, estamos al lado, le mostramos cómo estar atento a los autos. Bueno, lo mismo acá. Si les vamos a dar un celular, ¿no? Enseñarles de los riesgos que puede tener y de cómo también ellos se tienen que hacer cargo de sus actos a través de las redes sociales. Enseñarles que del otro lado de la pantalla hay un chico real y que todo lo que ellos digan o hagan le va a afectar a una persona real, ¿no? Todo esto les va generando el concepto de ciudadanía digital, ¿no? De que ellos puedan darse cuenta de que como uno se comporta en la vida real, también se tiene que comportar con los celulares, en las redes sociales, en los juegos online, ¿no? Y uno asume que los chicos, sabiendo más de tecnología, bueno, ellos lo manejan bárbaro, pero siguen siendo chicos. Nosotros seguimos siendo los adultos que somos su guía, su faro, que tenemos más madurez, más experiencia y que les tenemos que decir cuál es el camino a seguir y cómo se tienen que comportar y cuáles son los riesgos. Por eso es muy importante que siempre haya normas, ¿no? Cuando los damos, reglas, que ellos sepan cómo manejar la privacidad, que les digamos, mira, vos podés estar hablando en Fortnite por el chat con un chico de Perú que te dice que es un chico, pero puede ser un adulto, ¿no? No te confíes en eso. Entonces, qué importante que como padres también hagamos un acuerdo de cómo nos vamos a manejar con todos los dispositivos, ¿no? Y sobre todo hoy acá, porque es un tema como muy amplio, queremos hablar en específico del ciberbullying. ¿Qué estuvo pasando? El bullying siempre antes se daba en forma física, presencial, y después el chico volvía a su casa y tenía un entorno más seguro, como que podía recuperarse un poco de eso, ¿no?
Ahora con todas estas nuevas tecnologías de la comunicación, ¿qué fue lo que fue pasando? Se expandió a través de la tecnología. O sea, el ciberbullying es el mismo, tiene las mismas características que el bullying, se da entre pares, hay desequilibrio de poder, es sostenido en el tiempo, pero es que se expande a través de todas estas nuevas tecnologías. Y tiene algunas características propias que hacen que sus efectos sean mucho más fuertes en la salud mental, nocivos. Por ejemplo, la masividad, ¿no? Esto es lo que no comparten. En el bullying cara a cara estaban los de la clase y nada más, ¿no? Y a lo sumo los del colegio, pero ahora es el infinito alcance potencial de la audiencia. Ponen un clic y la difusión puede hacerse como instantáneamente a todo el mundo y esto le da una sensación de vulnerabilidad y de balance de poder de, bueno, todo el mundo sabe esto, todo el mundo vio este video y yo no lo puedo bajar, ¿no? Y esto hace como que el impacto de desbalance de poder, de vulnerabilidad, sea mucho más grande en el chico que le pasa. Otro, la viralización, esto que decía, bueno, la difusión, cómo se reproducen, cómo se pasan. Y los chicos no son conscientes de esto, sobre todo las chicas adolescentes que a veces hacen videos y les dicen, mirá que este video se puede difundir y lo puede ver cualquier persona, ¿no? Lo pueden ver personas que lo pueden usar con fines que no te van a gustar, lo pueden ver hasta los papás de tus amigas, ¿no? Como que ellas pueden ser conscientes de las consecuencias de sus actos y los riesgos que tiene hacer esto antes de hacerlo, ¿no? El anonimato, el hecho de la protección de la pantalla, de que uno se puede poner un perfil falso, de que no puedas saber quiénes son tus agresores, le genera mucha más sensación de desesperanza, que esa es como muy riesgoso con la ideación suicida, digamos, de acá no hay salida. Yo no sé quién me está haciendo esto. Armaron un perfil, entonces sentís que están todos contra vos. Un perfil que dice 100 razones para odiar a tal, y fueron poniéndole like, y se hizo viral, y siente que están todos contra él, ¿no? Entonces, qué importante que les enseñemos a nuestros hijos, que aunque la pantalla les permite el anonimato, ellos se tienen que hacer cargo de sus actos igual. Que lo que ellos hacen en la web tiene consecuencias reales, ¿sí? La omnipresencia, ¿no? Esto de que está presente en cualquier lugar, llega a su casa, se prende el celular y en Instagram publicaron el video burlándose de él, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial que trucan fotos o trucan videos, peor, puede usarse con fines, ¿no? Que trucan un video que en realidad nunca pasó, por ejemplo. Y lo imperecedero, una vez que está en la web es casi como imposible bajarlo. Hubo una página que subieron hace un montón de tiempo que eran 100 razones para odiar a Romina Perrone, la madre haciendo denuncia en el INADI, hablando y no lo pueden sacar, se sigue difundiendo. Entonces, todo esto es para que seamos conscientes, ¿no? De que no podemos dárselos, que no puede ser un terreno vacío. Nosotros tenemos que estar presentes, los tenemos que guiar, tenemos que darles reglas, tenemos que estar disponibles, dialogar, qué pasa, cómo no pasa, enseñarles cómo comportarse, ¿no? Así que bueno, esto es un temón, el ciberbullying, pero sobre todo para que tengamos conscientes, sobre todo cuando le estamos por dar el primer dispositivo, de la importancia de nuestra presencia, de nuestra guía y de nuestra orientación, ¿sí? Que no sea un terreno de nadie. Esto que a veces esta palabra se trata en los colegios, vemos el emergente, ¿sí? Está muy buena la palabra. Vemos el emergente, pero hay algo que está de fondo, ¿sí? O vemos en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, se habla del síntoma, ¿sí? En realidad es el síntoma y es una expresión de algo que está subyacente, ¿sí? Y nosotros cuando vemos el síntoma, por ejemplo, vemos, no sé, un chico que tiene fiebre, va a ser totalmente diferente si esa fiebre es por una gripe o si tiene una neumonía infecciosa. O sea, es importante poder preguntarnos a qué se debe este síntoma y qué es lo que pasa por debajo de la punta del iceberg. Y acá es algo que venimos repitiendo durante toda la charla, pero vamos a entrar en este punto, es que el bullying es un síntoma o es un emergente de un contexto social disfuncional, ¿sí? No le pasa a todos los grupos, ¿sí? No le pasa a todos los grupos de la misma manera, pero cuando hay todos los estudios que trabajan sobre la etiología, es decir, sobre las causas de este fenómeno, no solamente estudian a qué es lo que le sucede al chico que está en el rol o al grupo que está en el rol de agresor, al chico que está en el rol de víctima, sino que estudian mucho con cuál es el comportamiento del resto de los alumnos que son los espectadores. Nosotros decimos esto, sin público no hay espectáculo, ¿sí? Es decir, y este poder que venimos hablando es un poder asumido y adjudicado,
¿sí? Entonces, hay alguien que tiene ciertas características para ocupar un lugar, no cualquiera puede ser agresor, ¿sí? Estar en el rol de agresor, pero a su vez hay alguien que da poder en este grupo, ¿sí? Hay alguien que refuerza estas prácticas intimidatorias y esta relación de dominio-sumisión por sobre otro, ¿no? Los chicos lo dicen claramente, dicen, bueno, lo que pasa es que si yo hablo me van a meter a mí, ¿no? Entonces hay algo que te está diciendo que le está pasando a este grupo, ¿sí? Acá vemos todos los roles que hay en realidad. Dan Olius, que fue el primer investigador que habló sobre este tema, hace un cuadro, ¿no? Que es como, él hace como una U, ¿no? Hace una U donde pone todos los roles y nosotros lo cambiamos para hacer un círculo, ¿no? Porque cuando vemos que hay este tipo de dinámicas, en realidad es una dinámica donde es difícil salir, ¿sí? Es difícil romperla, a no ser que alguien externamente que tenga el poder suficiente. Por eso es importante el rol de los adultos. Nosotros somos los que tenemos el poder suficiente para ir cambiando cómo está administrado el poder en este grupo, es que podemos cambiar las reglas de juego, ¿sí? Los chicos a veces te dicen esto de que justamente que intervenir, ¿no? Cuando vos sos ¿sí? Que no adopta ninguna postura, no es que en realidad no le molesta, no es que en realidad no sufre. Lo que pasa que a veces justamente hablar de lo que está pasando lo expone, no tiene un contexto de seguridad. Por eso nosotros también trabajamos primero con los adultos, porque si le decimos a los chicos, vos intervení, vos hacé, pero no están en un contexto seguro, en algún punto, y no cambian las reglas de juego, ¿sí? Y no tienen la seguridad emocional para hacerlo, esto se puede repetir. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos intervengan, pero dándole las condiciones para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Que esto es una dinámica social disfuncional que se repite, pasa en el colegio porque están 8 horas, pero si hubiera una dinámica disfuncional donde ustedes dicen, bueno, mañana entramos en una pandemia y ustedes tienen que poner un colegio en su casa y ustedes lo reciben 8 horas, va a volver a pasar en su casa. Este es el lugar a donde los chicos los reciben y los alojan, y habrá algunas cuestiones en relación a la macrodinámica que pueden funcionar como factores de riesgo. Pero si estos chicos, por ejemplo, terminan el colegio y se encuentran todos en el club deportivo, va a volver a pasar en el club deportivo, va a volver a pasar en la escuelita náutica, va a volver a pasar en la escuela de fútbol, porque cambia el contexto, pero no cambia la dinámica, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos esto para responsabilizarnos y abrir un poco la mirada respecto a que esto no es un problema diádico entre el agresor y el agredido, en que hay algo que le está pasando al grupo. Y si el chico que es agredido se va del colegio, ¿qué va a pasar? Va a haber otro, porque hay alguien que está ejerciendo un liderazgo donde necesita ejercer una relación intimidatoria con otro. Entonces va a volver a pasar. Lo mismo, ¿sí?, con el agresor. agresor, ¿no? Muchas veces está este pensamiento mágico que hay un agresor muy marcado y todos, ay, bueno, que se vaya, ay, qué bueno, se fue del colegio, ya está. ¿No? Pero si este agresor tenía sus seguidores, tenía lo que lo mantenían, cualquiera de sus seguidores va a surgir en ese lugar. Entonces lo que está de fondo es esta dinámica que se sostiene. Y como padres tenemos que decir, a ver, ¿cómo la podemos desarmar en equipo, trabajando en colaboración con el colegio, para poder desarmar esta dinámica que está funcionando mal? Una vez que nos pasó una persona en una charla, decía, cuando fue a otra charla, no era la nuestra, pero decía, no, sí, estuvo muy buena la charla, pero me fui muy tranquila porque digo, qué suerte que esto no me pasa, ay, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces ya no entendió nada de la charla. Bueno, qué Eso suerte me que... pasó a mí, digo, sí. pero en la charla no entendiste nada, porque si a tu hijo no le pasa, pero en tu clase está pasando, tu hijo está en la dinámica, digamos, él es parte, ¿no? O sea, entonces, en realidad, esto, sí, tu hijo puede ser que no sea X, pero en realidad si hay una dinámica donde hay este tipo de prácticas, les pasa a todos en algún punto tienen miedo de, por ejemplo, como me decía un paciente, si levanto la mano en clase se van a reír de mí. Si bien puede ser que esto no necesariamente tenga que ver con la situación de bullying, sino con la presión de pares, pero incluso estas son señales de decir, a ver, ¿cómo están ejerciendo los pares la presión en este grupo? ¿No? Entonces, si hay miedo y hay intimidación, es algo que a todos los padres nos tiene que interpelar y decir, esto es algo que nos interpela y que si todos los chicos tienen un rol, también todos los padres tenemos un rol, ¿no? Entonces sí te pasa. Si ya esta mamá que decía, qué suerte que no me pasa, la verdad que sí te está pasando. ¿sí? Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar
No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la abuela! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Este es un video que refleja un poco justamente nuestra concepción respecto a cuál es la etiología de este tipo de situaciones, ¿no? Y en realidad nosotros lo que vemos es que muchas veces se pone el foco sobre los individuos, sobre todo los chicos que están en el rol de I, y de repente, ¿qué hacemos? Los recibimos en el consultorio o los mandan al psicólogo, y a veces se hace muy poco el trabajo en el contexto, con lo cual celebramos estos espacios mucho, celebramos los espacios donde poder trabajar en los contextos donde las cosas suceden, de trabajarlos en los colegios, de estar hablando con ustedes, porque ahí está la enorme oportunidad también que tiene que ver con intervenir en el momento donde esto sucede, porque ahí es donde los chicos aprenden más. Nosotros llegamos con la historia post, ¿no? Llegamos con lo que pasó es el viernes, llegamos lo que pasó el martes, ¿no? Ahora, ustedes pueden intervenir en ese momento cuando las cosas suceden, y es ahí a donde el aprendizaje es mucho más profundo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr en realidad tiene que ver con una transformación cultural, ¿no? O microcultural, de un grupo social, y lo que tenemos que ayudar, para mí esta frase es tan importante, la clave es cambiar las reglas de juego para que el acoso o el maltrato no convenga, no solamente por las consecuencias normativas, por eso es muy importante trabajar en el encuadre normativo, en el protocolo, en las acciones inmediatas, trabajar con los docentes y los padres también para intervenir y para reestructurar y encuadrar la situación, pero sino por las consecuencias sociales y progresivamente desalentar la tendencia a participar en algo que ya para todos es negativo. ¿Y esto lo puede lograr los docentes solos, los directivos solos? No. Lo tienen que lograr también con la colaboración de los padres. Si los padres vemos que hay un grupo donde permanentemente se segrega Cuadradito, ¿sí?, por tener cualquier tipo de característica que lo ubica en un lugar minoritario o en un lugar diverso dentro de un grupo, y los padres no hacemos nada, me remito al video inicial, somos parte de esto, somos espectadores pasivos y estamos siendo un factor de riesgo porque estamos ayudando, colaborando a que esta dinámica se repita, ¿sí? Y hay veces que salir de este lugar es incómodo. O sea, implica lo que nosotros tenemos un taller con chicos que se llama el efecto de espectador, y hay uno de los motivos por el cual uno interviene, que es el costo de ayudar. Ayudar, involucrarse tiene un costo. Entonces, acá tenemos que también pensarnos si queremos asumir ese costo, punto. O sea, es un costo, no es mágico, no va a pasar porque ustedes vengan a la charla y me iluminé, no, tampoco tenemos soluciones mágicas, no va a suceder. Es, asumo el costo de hacer algo diferente. Quiero ser responsable,
¿sí? Y asumir el costo y realmente que haya un discurso internalizado, porque estamos todo el tiempo quejándonos de lo mal que estamos, de la violencia, de la cosa, pero después, nada, hacemos el grupito y sí, invito a los 3 amiguitas de mi hija y bueno, sí sé que hay una que no le invitan, pero hago lo mismo. Ayudar y hacer algo diferente tiene un costo. Entonces, por ahí la invitación tiene que ver con si quiero realmente asumir ese costo y hacer diferente para cambiar la cultura, la microcultura escolar y áulica, y que ya acosar y maltratar no convenga, cambiar las leyes de juego, y cuando todos cambian y se empiezan a comportar de una manera prosocial, como los chicos quieren pertenecer, quien agrede también va a querer cambiar, y sucede, lo vemos en la clínica. Sucede como este paciente que me decía, lo quiere invitar porque ya todos cambiaron las leyes de juego, pues los compañeros de ustedes cuando ejercía su liderazgo negativo decían, no, yo no quiero ir a jugar con vos. Cambiaron las leyes de juego y el agresor, el chico que estaba en el rol de agresor, que también le está pasando algo y también hay que ayudarlo, ¿sí? Y eso también es un síntoma, también va a querer cambiar, ¿sí? Entonces es muy importante asumir el costo de ayudar y a su vez sostener el cambio. Recomendaciones. Esto, como le dijimos, no es un tema de un día para el otro, es un tema que hay que sostener un trabajo. Los invitamos a los que quieran después continuar el trabajo, acercarse con nosotros, espacios de consulta que lo hagan. Pero es importante tener conciencia de que el manejo de la grupalidad, si existen este tipo de prácticas, una vez que los chicos se van del colegio, es responsabilidad de los padres. Entonces tenemos que de vuelta asumir nuestra responsabilidad, nuestro rol y preguntarnos si queremos asumir el costo de ayudar, ¿sí? Y nosotros cómo funcionamos podemos ser un factor de riesgo de protección. Entonces si nosotros estamos viendo, por ejemplo, esto que hay grupos rígidos, es importante, por ejemplo, cómo manejamos algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad e influencia, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo administramos las invitaciones a los cumpleaños por fuera de casa, a las actividades extraescolares. La verdad que es muy recurrente que nos digan que una mamá invitó a todos menos a uno o menos a una porque su hijo no quería. Nos pasa, ¿sí? Y eso es una responsabilidad estrictamente de los chicos. Algunas recomendaciones, si vemos que esto está sucediendo, es importantísimo la supervisión. Nosotros venimos acá, trabajamos con los docentes y les decimos supervisen, estén en los recreos, presten atención a lo social, vean cómo hacen los grupos y de la misma manera los padres. Ustedes, si ven que hay situaciones sociales difíciles, se van a repetir en casa. Entonces tampoco es cuestión de invitar a quien segregan y dejarlo librado el juego libre, pues se va a repetir posiblemente. Quizás no, porque cambian las condiciones, si están claras. Pero si no están claras, se va a volver a repetir. Entonces pongan condiciones, a veces es importante esto de reglar o poner condiciones incluso al juego libre. Si pasa esto cuando juegan al fútbol y siempre terminan en escalada verbal o en escalada física porque hay siempre situaciones problemáticas en el fútbol, mirar, supervisar, fomentar y premiar los actos de amabilidad y las conductas prosociales. Y lo que queremos hablar acá es de 4 pilares, ¿no? O sea, esto de los tips, hay mucho o sea, en realidad acá también hay que hacerlo, pensar un poco artesanalmente, no hay fórmulas mágicas, hay que pensar en cada grupo, sentarnos un poco, hacer acuerdos y ver y sostener ciertas cuestiones, pero queremos hablar como de 4 cuestiones básicas que es importante como los padres poder fomentar. Una es el respeto mutuo, ¿sí? Es decir, no solamente exigir respeto, sino dar respeto, y para eso es muy importante definir límites claros y consistentes, ¿no? Mostrar que el respeto a los demás es un valor innegociable. Vemos justamente que eso está perdido, ¿no? Como que está quebrado, y el respeto es un valor fundante de la convivencia, es fundamental, ¿sí? Si eso no está, la convivencia va a estar quebrada. Reconocer y reforzar comportamientos prosociales, gestionar los errores como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Qué importante la posibilidad de reparar, de poner en palabras, de acercarse a pedir disculpas, ¿no? Algún tip práctico, cuando haya desacuerdos en casa, usar frases como entiendo que pienses diferente, cómo crees que podemos encontrar un punto en común, ¿no? Con esto de tratar de restablecer y de reparar el respeto. Trabajar en empatía, en el registro emocional, animar a los hijos a ponerse en el lugar del otro. Si bien escuchamos hace un montón esta pregunta, ¿cómo crees que se sentiría? Es igualmente vigente, o sea, no es una herramienta que se fue de moda, ¿no? Y está igualmente ese recurso. Ayudar a identificar emociones, celebrar actos de bondad. Y, por ejemplo, tip práctico, al final del día, pedirle a tu hijo que cuente algo bueno que le pasó y cómo pudo haber sido difícil para conectar, para hacer registro con sus emociones. La responsabilidad afectiva, esto es un temón, de hecho tenemos un taller para adolescentes sobre este punto, ¿no?
la responsabilidad, enseñar sobre qué es la responsabilidad afectiva, trabajar el valor de pedir perdón con intención sincera, ¿no? Que a veces también esto pasa, ¿no? Bueno, pedir perdón, y que no hay como ese trabajo en quizás entender realmente qué es lo que al otro le pasó, fomentar la reparación emocional, tip práctico cuando haya un conflicto, preguntar qué puedes hacer para mejorar la situación en vez de imponer una solución, enseñar a expresar emociones sin herir, esto de la comunicación asertiva, fomentar el diálogo para resolver conflictos, animar y a preguntar y no suponer, enseñar a tus hijos a expresar sus emociones utilizando frases como a mí me pasa esto, no siempre de manera acusatoria. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer como padres, ¿sí? La realidad es un tema, como siempre decimos, hiper complejo y siempre como que nos terminamos en el debate de sí, dimos la parte teórica pero nos faltó dar tips. Después dimos tips, no, pero tendríamos que haber dado más profundidad porque no entendieron el concepto. Siempre estamos en un dilema, con lo cual si se quedaron con alguna sensación de que les faltó algo, es que hicimos un buen trabajo, ¿no? Entonces esto que mencionaban Candelaria y Carolina antes, salirse un poquitito de ese rol del espectador, ¿se acuerdan? El que tenía el pin rojo en el medio y todas las es, salirse del rol del espectador que nosotros trabajamos con nuestros alumnos acá, también nos corresponde a nosotros, ¿no? Esto de salirnos del rol del espectador, varios de los comentarios que ustedes escribieron recién en los post-its son eso, ¿no? Voy a pensar esto, voy a sugerir esto, no sé, me quedó la del radio pasillo, me pareció genial enunciado así. Si nosotros decidimos como familia, como escuela, decir, yo no voy a seguir con esto y yo voy a poner una palabra, no es que solo me voy a quedar callado en el chat, voy a tirar che, por ahí no está tan bueno, y empezar a tener una conversión para este lado porque esto nos suma. Por ahí el cara a cara, que lo sabemos, yo sé que hay varios de ustedes que se encuentran, no sé, hubo un primer grado que arrancó con un cafecito en la esquina, este tipo de cosas, ¿no? El juntarse cara a cara y ustedes mismos armar red entre ustedes. Y vital, y para que sepan, yo insisto con esto, desde el colegio estamos para acompañar, para ayudar. Nosotros creemos que no hay manera de que hagamos la tarea nuestra sin ustedes de rebote para con nosotros, es juntos. Lo que digo siempre, no somos infalibles, nos podemos reequivocar, podemos tomar una decisión que ustedes después no estén de acuerdo, pero me parece que lo importante es qué hacemos con ese momento. Si yo le escribo a la dirección, me escriben un mensaje, por ahí lo que reciben no es lo que les hubiera encantado. Bueno, sentémonos a charlar por qué esa respuesta a ustedes no es la que les gustó, pero también que nosotros les podamos contar por qué la dimos. No saltemos a conclusiones, no empecemos a ofendernos, enojarnos, y esto lo digo ni nosotros del lado de la escuela ni ustedes. La convocatoria esto es entre todos. Entonces, avancemos en estos pasos de ir escuchándonos, de ir acompañando, y sepan que sí, yo levanto de hoy y de estos comentarios de ustedes mucho de ponernos de acuerdo todos los padres, estar en la misma vereda, conversar con otros. Bueno, vayamos viendo cómo podemos, y esta escuela tiene los canales formales para hacer esto. Sus representantes de aula, los representantes generales. Nosotros desde la dirección nos reunimos una vez por semana los miércoles a la tarde con Sofía y con Alejandra, todos los miércoles. Entonces, están estos lugares para conversar estas cuestiones. Vayamos por estos canales con estas ganas de resolver, porque sus hijos son, cada uno de ellos, el 100% para ustedes, nuestro alumnado es el 100% para nosotros. Con eso a favor tenemos que poder traccionar para adelante trabajando juntos. Les agradecemos muchísimo el estar. Gracias a Candelaria y a Carolina por acompañarnos. Un pasito más en el recorrido. Nos faltan muchos, somos conscientes, creo que ustedes también. Pero si vamos ahí avanzando juntos, vamos a ir llegando a buen puerto. Gracias a todos por estar hoy, les agradecemos un montón.